Buenos días, amigos de Vociferante, o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que estén viendo esto. ¿Cómo están, amigos? Estamos aquí con Lani en Suecia Hola. y, y con Lalo en la Ciudad de México, la gloriosa Ciudad de México. Hola, la contaminada Ciudad de México. Bueno, pues ahora esta semana vamos a hablar, ya que la semana pasada se quedó muy intenso el tema de la migración en Europa. Ujú. Vamos a hablar al respecto de esa supuesta crisis, digo yo, y ahora vamos a discutirlo un poco con la visión que tienen Lalo y Lani al respecto. Y yo digo supuesta crisis porque creo que más bien que si bien hay un ha incrementado o hay un volumen de migrantes eh, entrando a Europa, es un fenómeno que se ha presentado desde hace tiempo, ¿no? Y yo más bien creo que se está creando esta narrativa, o la están creando una narrativa pensando en sacar réditos políticos en algunos de los países. Entonces, ahora voy a hacerles algunas preguntitas para ver si esto es cierto, no es cierto, o ustedes qué piensan. Primero, lo que me gustaría saber es cuál es el origen de la crisis, ¿no? ¿Desde cuándo empezó esto a lo que se le llama crisis? ¿Quién quiere empezar? A ver. Pues si quieres, Lani. Bueno, durante los últimos años la crisis que los europeos consideran como migratoria empezó en el 2015, especialmente después de que se suscitaron los conflictos y que más bien que escalaron los conflictos en Siria, sobre todo en los países de la zona de Medio Oriente y África del Norte. Hubo un flujo considerable de, de migrantes que realmente se movilizaban por cuestiones de guerra, ¿no? Que es precisamente ahí cuando se convierten primero en gente que busca asilo, y ya que los países los reciben es cuando se les puede llamar refugiados, ¿no? Okay. Creo que la crisis o lo que denominan como crisis es porque efectivamente los flujos que si bien la migración ha sido un fenómeno que existe desde el inicio de la humanidad, pues es especial porque no hay un control exacto. En el momento que entran a Europa, precisamente por parte de la zona Schengen, y que las personas ya que entran a Europa se pueden mover de una manera más libre, eso ha ocasionado que, bueno, no hay un control muy preciso de dónde se localizan las personas, y, y también pues los países y las políticas de refugiados que han sido más abiertas o no, eso ha influido en el flujo de refugiados que llegaron a los diversos países. Sí, de acuerdo. Yo sí, lo único que me gustaría aquí apuntar es que para mí, si bien no es parte de la llamada crisis migratoria a la que apuntan, ¿no? Que sí los europeos la tienen muy fechada en 2015, sí. Para mí la crisis migratoria yo creo que la podríamos encontrar desde la lucha contra el terrorismo en 2001. Sin embargo, yo creo que ahí el problema es que no se ha llamado europea, ¿no? Porque muchos de los migrantes se han quedado en la zona de Medio Oriente, ¿no? De Afganistán han salido muchos que se han quedado en Irán, muchos que se han ido a Pakistán, de Siria muchos que se han ido a Turquía, a Jordania, a Líbano, sí. Pero ahí hay que sí hubo creció muchísimo en 2015 porque justamente se acrecentaron los problemas no solo en Siria, sino en Yemen, en Somalia, en Eritrea, en Chad, en Libia, ¿no? Todos ellos y muchos de ellos sí fueron a Europa. Sí. Bueno, claro, pero ahora, bueno, ahí tocas un punto importante, ¿no? Desde 2001, sí, esto lo discutíamos también. Fuera de cámaras, ¿no? O sea, si buscamos década por década, ha habido siempre un conflicto representativo importante que ha obligado a gente a moverse, ¿no? Sí. O sea, por situaciones de violencia, ¿no? Entonces,
Lo que digo yo es, esta persistencia de la crisis no representa más bien como una crisis institucional europea, porque estamos hablando de Europa, ¿no? O sea, yo pienso que hay países, como tú bien dices, que tienen una situación de volumen mucho más crítica, pero ahora, enfocados en Europa, esta persistencia no apunta más bien a que hay una crisis institucional en Europa y que está siendo bien aprovechada o políticamente aprovechada por partidos nacionalistas o movimientos nacionalistas. Lalo o Lani. Sí, yo creo que sí, definitivamente se usa, es político, pero eso no quiere decir que no, para mí no quiere decir que no exista, porque para mí mucho de lo que acrecenta esta llamada crisis migratoria es que se están juntando sociedades que no tienen valores culturales similares, ¿no? Y que eso, si bien podría beneficiar muchísimo a los países, ¿no? Como ha beneficiado históricamente, ahora me parece que la identidad nacional está mucho más, yo la identifico mucho más con valores económicos que valores sociales y culturales. Entonces me parece que a partir de un sistema basado también en la división internacional del trabajo, por ejemplo, se han quedado otros valores identitarios que no permiten que haya un arraigo de la sociedad que migra con la sociedad que recibe. Entonces vemos mucho que se incrementan estos discursos de nos están robando los trabajos, por ejemplo. Claro. O no sé, como de diferentes cosas. Entonces sí hay una crisis migratoria porque hay mucha gente viajando, obviamente, que también refleja que Europa no ha sido capaz de, o no ha querido incluso, ¿no?, hacerse cargo de ellos. Y también pues refleja que es políticamente usado por países, por todos los políticos, no solo los de derecha, también por los de izquierda en algún momento para beneficiarse de ellos, ¿no? Pero no me parece que haya algo político detrás, no me parece que les quite la etiqueta de crisis migratoria. Sí, Lani, a ver. Yo creo que yo la verdad es que no me voy tanto por los elementos económicos, que creo que sí son importantes, porque al final de cuentas vivimos en una época donde hay violencia estructural, entonces las identidades son afectadas en mayorías, minorías étnicas, de raza, de diferentes cuestiones. Pero creo que sobre todo en Europa, Europa estaba acostumbrada precisamente con, pues tenía una ideología propia de cierta manera, ¿no? Porque los países al final de cuentas tienen sus identidades y se puede decir que no todos los europeos se sienten europeos principalmente, ¿no?, sino nacionales de sus países. Pero sí el que llegaran personas que no comparten los mismos valores religiosos, que no comparten la misma ideología, incluso de familia, ¿no? Porque la idea de familia en Europa ha sido otra. Yo no digo que se ha evolucionado, sino que se ha transformado y que es diferente a países como Latinoamérica o África o los países de la zona árabe, ¿no? Entonces creo que Europa se enfrenta a que no son ellos los que van a otros países como conquistadores como antes eran, sino que llegan las personas que antes habían sido parte de los países conquistados y tienen otros valores, llegan aquí, se establecen con otra cultura, incluso con, por ejemplo, las familias son más grandes, ¿no? Las familias que llegan son más grandes. Aquí en Europa ya no acostumbran a tener muchos hijos y creo que eso es ahí donde, más que lo económico, en mi perspectiva, es estos elementos identitarios y viendo los elementos de las teorías de esos de identidad social y de cohesión social. Para mí eso es lo que afecta más, el que no, en lugar de haber una transformación en la que las culturas puedan coexistir e incluso transformarse en nuevas, estamos en una cuestión donde el tener algo diferente, porque como seres humanos el ver algo diferente siempre nos afecta, nos da una primera impresión. En este caso no se ha buscado
una integración total, y al mismo tiempo el flujo de personas que ha llegado a veces sobrepasa la capacidad de los países. En eso estoy de acuerdo con Eduardo, ¿no? Esto ha sobrepasado la capacidad de los países, y entonces se suman estos dos elementos, y eso ha originado también que pues los países, las personas con ideologías más nacionalistas pues utilicen un discurso político que busque esto de pues cerrar las fronteras, unas narrativas más negativas. Sí, y bueno, ese es un discurso que está creciendo, que se ha hecho cada vez más popular, ¿no? En todos los países es posible identificar partidos nacionalistas que tienen como bandera o como uno de sus principales argumentos, pues ideas antimigración, ¿no? O contrarias a los flujos migratorios. Entonces, ¿ustedes creen qué hacer, ¿no? ¿Es una prioridad para Europa este tema? O sea, para Europa como conjunto y como para los países particularmente, ¿no? Por ejemplo, para Francia, Alemania. Europa debería, o bueno, es capaz, en todo caso, de aceptar a toda esta gente que está llegando a sus fronteras. Yo creo que sí, perdón que me adelante, Lani, pero yo creo que sí. Hay, de hecho, iba a hablar un poco más adelante, bueno, si no, lo voy a decir ahora. Hay un libro de las historias mínimas del Colegio de México que escribe Fernando Escalante Gonzalvo, que es la historia mínima del neoliberalismo. Entonces él dice que a partir de la década de 1990 los partidos de izquierda perdieron su capacidad de contrarrestar los argumentos de manera económica, ¿no? Entonces que se cambiaron la presión que hacían al sistema político de una parte económica a una parte cultural, ¿no? Entonces ahora exigen, pues no todos, pero muchos, medio ambiente, igualdad de género, el derecho a recibir a los migrantes, por ejemplo, ¿no? A la migración, entre otras cosas. Y a lo que voy con esto es que, pues sí, yo concuerdo con eso, ¿no? Yo siento que la izquierda ha perdido mucho poder en todo el mundo, pero para mí esto de Europa refleja justamente esta nueva etapa del capitalismo en la que que es la globalización y con ella el neoliberalismo, en la que el Estado ha perdido mucha de su capacidad de tomar decisiones, ¿no? Y ha perdido esta capacidad de tomar decisiones en parte porque ha delegado muchas responsabilidades y ha creado muchos mercados de los que ya no tiene mucho poder, ¿no? En los que ya no tiene mucho poder. Entonces hay algunos países como en Francia y España, por ejemplo, que la seguridad social sigue siendo estatal y la siguen aportando las personas, el Estado. Pero en ellos hay mucho este discurso de por qué les vamos a dar seguridad social a los migrantes, ¿no? Si no trabajan, si no hacen esto, si no tal y tal. Es por justamente yo a lo que les decía que a mí me parece, ¿no? Que no lo tengo como una teoría confirmada, ¿no? Bueno, de hecho es una teoría, o es algo que a mí me parece sin nada más, sin haberlo investigado. Por eso les digo que muchas veces es más el valor económico que hay dentro de la población, que ellos sí se sienten identificados dentro de un estado porque han trabajado ahí, tienen alguna pensión, les está costando mucho trabajo porque tal vez su estado está en crisis, y ellos no ven claro, no ven justo que les den los mismos derechos a gente que está llegando ahí mismo, ¿no? Ni siquiera porque sean musulmanes o porque sean de otra raza, sino porque les están recortando el presupuesto que para ellos debería ser lo que ellos deberían recibir. Entonces yo creo que Europa lo puede hacer, pero no lo puede hacer pero lo podría estar haciendo, pero no lo puede hacer ahora porque ha delegado muchas de las capacidades del Estado en instituciones que justamente no van encaminadas a ser buenas con la gente, ¿no? Sino que están encaminadas a sacar el ingreso, ¿no? De generar riqueza. Entonces, por eso se ha perdido mucha de la capacidad del Estado para recibir a los migrantes, que antes sí se podía, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial lo hicieron, antes de los 70s también. México lo hizo con España, lo hacía hasta los 90. A mí me parece, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Lani? Estados Unidos lo hizo, ¿no? Toda su vida es una historia de migrantes. Sí. Pues yo puedo dar un poquito más la perspectiva sueca, ¿no? Que es la que en este momento tengo más conocimiento. Claro. Suecia ha sido un país
cuya política exterior siempre se distinguió por dar la bienvenida a gente que era refugiada. En los 70, a principios de los 70 ya recibían gente de Eritrea y de Etiopía. En los 80, entre 70 y 80 recibieron mucha gente de Colombia y de Chile, tanto como por las dictaduras militares como cuando hubo estos picos de las escalas del conflicto colombiano, las primeras veces. Y cuando se da la crisis de 2015, el partido político que ha estado en el poder ya más de 70, 80 años, que son los socialdemócratas, el discurso que dieron a la población es: vamos a abrir nuestros corazones. Ese era el lema: vamos a abrir nuestros corazones a los refugiados. La gente los aceptó. Sin embargo, parte es lo que explica Eduardo. En Suecia también se pagan de las tasas más altas de impuestos, casi 40% de impuestos. Sí. Claro que hay un sistema que les da seguridad social, educación a las personas, pero si los suecos pagan demasiados impuestos, la gente, y lo puedo decir porque conozco gente que llegó en los 60, 70, 80, cuando ellos llegaban era obligatorio aprender el idioma. Y había un sistema que realmente, por el mismo flujo que no fue tan abundante como ahora, se podían establecer, al tiempo que llegaban, se les daba el permiso permanente de residencia, se les permitía estudiar la escuela, era un sistema muy rápido, burocráticamente hablando, y también era posible instalarlos en zonas donde había viviendo suecos, entonces realmente se integraban a la población. Esas personas hablan sueco perfectamente, se integraron a trabajos y todo. Desde que empezaron a llegar estos flujos en 2015, Suecia la verdad es que no dimensionó que mucha gente iba a llegar a pedir asilo político y después, entonces justamente este fin estaba viendo un programa de televisión. No solamente llegan los refugiados de Siria e Irak, también el Partido Verde, que realmente no tiene muchas políticas de migración en ese momento, empujó también un programa donde se recibieron 9,000 jóvenes afganos para estudiar únicamente la preparatoria. El plan era que solo estudiaran la preparatoria y se regresaran. Obviamente los chicos se quieren quedar. Claro. Y los suecos ya tienen ahorita una crisis de empleo. No hay empleo para todos, que no se había suscitado antes. Entonces, de por sí ya pagan bastantes impuestos. Sí. Luego tienen estos programas. Y, por ejemplo, yo lo he visto, ¿no? Los suecos aquí, el sistema de housing, pues para tener vivienda. Una casa, vivienda, perdón. Los suecos tienen como un sistema donde no compran porque es demasiado caro, pero el gobierno, y hay unos sistemas en cada estado que tienen filas. Entonces, normalmente se tardan 10 años en tener un departamento. Van por puntos. Entonces, un sueco se tarda 10 años en tener un departamento que pueda rentar. Cuando llega la ola de refugiados, los empiezan a establecer en zonas que no están integradas, pero aparte un refugiado tenía acceso a vivienda y a un salario en lo que conseguía trabajo para él, y dependiendo del número de hijos. Y los refugiados les daban vivienda en menos de 3 meses. Entonces, aunque yo no estoy de acuerdo con los partidos nacionalistas, pero es comprensible de algún modo que una persona que se tarda 10 años en conseguir una vivienda, que tiene que pagar 40% de impuestos, pues sí se moleste un poco, ¿no? Sí. Y ahora el sistema, como no alcanzó a dimensionar el flujo que venía, el flujo de gente, hay gente que todavía, desde 2015, todavía no tiene respuesta de su estatus. Entonces, en lo que esperan o no, siguen esperando.
quieren subir los impuestos, los gobiernos, porque ya no pueden mantener a todo el flujo de migrantes, sobre todo los que piden asilo político. Y pues hay un descontento, ¿no? Que es hasta cierto punto comprensible, ¿no? Claro. Si lo vemos desde el lado de los ciudadanos. Bueno, entonces, no ajá. sé cómo vamos de tiempo, pero y yo sé que nos deberíamos centrar como en Europa tal vez, pero en Chile está pasando algo similar y en Colombia tal vez por... Sí, en Chile está pasando algo parecido y también la capacidad del Estado para atender el fenómeno no está dando, ¿no? Está sobrepasada. El Estado no tenía la capacidad no tiene de hecho incluso ahora la capacidad de atender el flujo migratorio en Chile, ¿no? Aquí mismo, como en Europa, ese es uno de los argumentos más importantes del resurgimiento de los nacionalismos, ¿no? Del nacionalismo ese pues recalcitrante, muy negativo. Y bueno, ya para terminar, quiero preguntarles a ustedes un comentario rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Ajá. ¿Qué contranarrativa tendría que usarse? ¿Tendría que usar la izquierda o los partidos de centro-derecha quizás o los de centro? ¿Qué contranarrativa deberían usar para contrarrestar este resurgimiento de los nacionalismos que yo creo que sin lugar a dudas amenaza, entre otras cosas, el sentido europeo de la Unión, ¿no? Como la Unión misma. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que decir? Yo creo que hay mucho también, yo creo que hay muchos programas que se deberían apoyar de estos de la cooperación sur-sur, pero a partir de ahí como que ellos mismos se deberían involucrar en programas de desarrollo en los países de los que está saliendo la gente, ¿no? Que para mí algo de eso que yo creo que va a ser lo más difícil para los europeos es aceptar su culpabilidad histórica en las crisis que están ahora, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí, como que decir, bueno, tenemos ya todo un aparato comercial, económico, en el que sí podríamos tal vez desarrollar algo en otros países, ¿no? Y beneficiarnos de alguna cosa que tal vez a mí igual no me parece lo mejor que se pueda hacer, pero es algo que se puede hacer, ¿no? Apoyar el desarrollo en los países a través de la cooperación sur-sur tal vez, pero también a través de ellos mismos, ¿no? Algo como, no sé, me parece que es complicado, pero me parece. Pero eso no crees que va a decir, y igual no eso colabora con la narrativa nacionalista de decir, y ahora le estamos dando todavía más dinero y en sus países, o sea... Pues, no necesariamente, porque fíjate, es lo que digo, voy a sonar muy adulador, ¿no? Pero es un programa de desarrollo como el que se está intentando con Centroamérica, que me parece que había quedado olvidado, ¿no? En la narrativa mexicana. Pero yo precisamente por eso te lo digo, porque he visto mexicanos, de hecho, mi comentario era porque pensando en esos mexicanos que he visto que dicen, oye, y todavía les vamos a dar 30,000 millones, o sea, ¿por qué no? ¿Tú qué piensas, Lani? Bueno, aquí me gustaría, justamente antes de que empezáramos la grabación que hablábamos del discurso de Obrador, ¿no? Una parte que ha dicho él es, si la gente va a migrar, que sea porque quiere mudarse de país, no porque necesita. Yo creo que Europa sí, tanto tiene que responsabilizarse de la historia y de lo que ha hecho, pero también tiene que tomar un punto o tiene que ser un poco más fuerte en su diplomacia como Europa, como región, porque creo que ha perdido un poco su lugar, sobre todo, por ejemplo, en los conflictos realmente no está tan involucrado como yo siento que se debería involucrar, sobre todo porque está recibiendo a la gente, ¿no? de estos países. Yo creo que si queremos que la gente pueda regresar a sus países, porque necesitan estar estables, y yo creo que ahí es donde Europa tiene que actuar de cierto modo, incluso desde el lado, si lo quieren ver desde el lado nacionalista, ¿no? O sea, por ambas narrativas, y yo creo que la gente también, no es que piense que Europa es lo mejor, sino está huyendo de un conflicto. Entonces, sí.
Entonces yo creo que si Europa tiene que tomar un rol, o tiene que tomar una postura, pues no coercitiva, pero sí un rol más fuerte en la mediación y sí, en la resolución de los conflictos. Porque yo creo que sí hay agencias ya que ONGs, think tanks y diferentes agencias de cooperación europeas que apoyan ya al sur, ¿no? Sí. Y que hacen cooperación sur-sur, de hecho, pero sí necesitan tomar un rol. Ahora, por otro lado, creo que si el fenómeno migratorio es algo que ya hemos visto desde que la humanidad, desde los inicios de la humanidad, creo que se tiene que buscar una narrativa que en lugar de ser pues un dialéctica o que divida, yo creo que hay que buscar puentes, yo así los llamo, ¿no? Se tiene que buscar puentes. Si alguien llega a tu país, si alguien llega a tu casa, pues necesitamos realmente conocer al otro, ¿no? Yo creo que es algo que ha faltado, yo lo veo aquí en Suecia. O sea, se conoce que están llegando gente con otra religión, con otras culturas, pero realmente no se hace un esfuerzo por conocer al otro y entonces pues acudimos a narrativas o a estereotipos, porque eso también es parte de las teorías de identidad social. Acudimos a estereotipos, acudimos a diferentes factores, tanto emotivos, mentales, ¿no? Y que al final de cuentas se transforman en actitudes y en acciones. Entonces es transformar también ese proceso de identidad social y buscar que sea un camino donde estemos yendo mano a mano, ¿no? Y no ver a los migrantes en una relación asimétrica. Sí. Claro. Bueno, se nos acabó el tiempo. Sin lugar a dudas, es un tema muy polémico. Sí. Que puede ser abordado desde distintas perspectivas, ¿no? Pero bueno, esperamos que les haya gustado que puedan tener un nuevo panorama, una nueva forma de ver el fenómeno migratorio en Europa. Y nos vemos pronto. Hasta luego, muchachos. Denle like al canal, suscríbanse, compártanlo.